Hoy estamos con Peter Álvarez. Historia de los opuestos. Hay paz en el agua. Hola, ¿qué tal? Soy Peter Álvarez e interpreto a Nathan Nicole en la obra Préndeme y los quiero invitar a que vengan a nuestras últimas... Pues muy bien, queridos amigos, hoy estamos nuevamente desde el Franfruc, ubicado en la calle de Tamaulipas, en la colonia Condesa, con, ya lo decía, con Peter Álvarez. Peter, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Y estamos porque Peter, lo vamos a hablar con más profundidad un poquito adelante, pero él lo conocí en una obra de teatro de la que hemos hablado muchísimo, la obra de teatro Préndeme, con Gonzalo Aburto. Así es. ¿Qué significó para ti haber trabajado con Gonzalo? Híjole, pues con Gonzalo fue... La verdad fue un deleite trabajar con él. Creo que hicimos una mancuerna muy poderosa, muy interesante. Gonzalo es una persona con la que se puede trabajar muy fácilmente, es un gran compañero de la escena, tanto fuera y tanto dentro de la escena. Y la verdad fue muy divertido, fue un gran reto también. Creo que lo disfruté muchísimo. Qué bueno. Peter, a ver, ¿qué nos puedes decir? ¿Quién es Peter? Ok. Bueno, pues Peter es un actor de 22 años, ya me estoy bajando la edad. De 23 Se años. Se vale. De 23 años, soy actor, soy modelo también y escritor, pero pues todavía no he sacado a la luz todo lo que escribo. Lo escribo desde que tengo memoria. Y realmente llevo en la escena aproximadamente unos 4 años, 5 años más o menos ya en escena en el teatro profesional y haciendo cortometrajes, trabajando de modelo, variando mucho en todo eso, en todo ese tipo de gremios. Y ya básicamente eso. ¿A qué edad dijiste? La actuación es lo mío. Ok, yo creo que fue a los 16. Creo que fue a los 16 años y es curioso porque fue en cuanto vi... Mi familia no se dedica a nada de esto. A nada de esto. Los únicos que nos dedicamos a esto es mi hermana y yo. Ajá. Y mi hermana y yo nos llevamos de que año y medio de edad. Ajá. Y mi hermana fue la que empezó realmente con esto, porque yo antes, cuando era más joven, pues nunca me imaginé que iba a ir para esto, ¿sabes? O sea, eran de esas cosas que tú hacías de pequeño, pero no lo tenías como muy en cuenta porque realmente mi pasión en ese entonces era el fútbol. Cuando era chiquito yo jugaba un montón de fútbol, me gustaba mucho el fútbol y los deportes en general. Pero en cuanto vi a mi hermana actuar, la primera vez que la vi actuar en una obra de teatro musical, me acuerdo que fue Cats. Ella la hizo cuando estábamos chiquillos. Yo tenía 14 años y ella tenía 16. Y la vi y dije, wow, ¿qué es esto? Ok. Y yo empecé a hacer obras también, en un formato mucho más pequeño que el de ella, porque ella estaba haciendo musicales. Yo empecé a hacer obras pequeñitas como Cuento de Navidad, Peter Pan y todo eso. Y en una secundaria en la que yo estaba, que realmente el teatro funcionaba nada más para hacer conferencias. Y yo dije, oye, pues ¿por qué no aprovechamos este lugar? Y yo fui con la directora y le dije, ¿por qué no utilizamos esto para hacer una obra de teatro pues cada diciembre? ¿No? Eso fue en primero de secundaria. Y ahí fui haciendo unas que otras cosas y todo. Terminé eso y ya fue cuando entré a la prepa y dije, no, me quiero dedicar a esto. Y ya. Pero, ¿tuviste la oportunidad de estudiarlo o también te pidieron, acabas primero tus estudios y luego te dedicas a eso? Es que esa fue la cuestión. Yo la verdad me consideraba una persona muy rebelde. Entonces yo constantemente retaba a mis papás y les decía así, es que si no me dejas hacer lo que quiero hacer, no voy a hacer nada. O sea, siempre fui muy claro en lo que yo quería hacer y mis papás siempre fueron muy reacios durante toda la prepa de decirme, es que si no estudias, ¿cómo vas a lograr cosas? Le dije, déjame demostrarte. O sea, ¿por qué no me dejas demostrarte que esto es lo que yo quiero hacer y si no hago esto, no voy a hacer nada? Entonces, realmente fue un reto porque con mi mamá, cuando mi mamá me dejó estudiar actuación, fue cuando me vio en un taller en el que estaba en ese entonces. Tenía yo 19, 18 años y estaba haciendo Hoy no me puedo levantar.
y le dije, veme a ver esta obra. Y ahí decidí. Yo estaba seguro que podía hacerle sentir algo más a mi mamá. Y cuando mi mamá salió llorando y me vio, dijo, sí, tenías toda la razón. ¿A quién le fue mejor? ¿A tu hermana o a ti en cuanto a aceptación de los papás? A mi hermana. Que fue la que empezó a abrir el camino. Sí, porque mi hermana empezó a hacer cosas, empezó a cantar. Ella estaba en la ópera desde chiquita. Mi hermana es muy talentosa, muy, muy talentosa, y ella estaba en Los Niños Cantores del Estado de México. Mi hermana es Andrea Álvarez, estuvo en La Vida es Mejor cantando hace ya, creo que 2 años, aprox. Y mi hermana empezó justamente en clases de ópera, en clases de jazz. Ella empezó todo eso, lo abrió desde chiquita, y pues eso fue lo que, gracias a ella, yo estoy aquí, por así decirlo. De lo que has hecho al día de hoy, ¿cuál ha sido tu currículum actoral? Ok, pues realmente empecé con Ladybug el musical, con Gerardo Quirós, allá por 2022. Se produce bien, ¿Eh? produce muy bien. Sí, la verdad sí, fue una producción muy grande, hicimos gira y todo, y lo hicimos en formato pocket shows también, o sea, lo variamos muchísimo, y la verdad llamó muchísimo público infantil. Es que Ladybug es un programa de televisión que llama muchísimo, y traer la obra aquí fue la verdad un éxito, nos fue muy bien, y ese fue mi primer reto actoral en teatro musical profesional. Y después de eso hice otra obra en un formato un poco más pequeño que se llama Ponzoña, y después de esa obra llegó Préndeme Ajá. en 2024, Al cual hiciste casting. de cual hice casting. A ver, tú llegaste a exactamente. Préndeme. Sí. Recomendado, hiciste tu casting, No. fue decisión del productor. A ver, ¿cómo, en qué circunstancias? Me estaba adelantando porque íbamos a hablar más Sí, adelante. claro. Pero ¿en qué circunstancias llegas tú a Préndeme? ¿Cómo te enteras de este proyecto? Ok, yo ubiqué este proyecto por Jaime Rojas, porque Jaime Rojas estaba conmigo y fue el director de Ladybug el musical 2 años atrás. Y ahí yo lo conocí a Jaime, trabajé con él, nos llevamos muy bien y todo, ¿no? Y un día de la nada, me manda una publicación que yo no había visto. Y fue curioso porque yo en ese entonces ya tenía 5 meses sin trabajar, pues que nomás no se daba, ¿no? Me lo manda, lo veo de qué trata, y dije, ok, esto está muy bien, o sea, pues voy a ir, ¿no? Voy al casting y tal cual fue desde cero. Es irme a formar con otros que habrán sido 150 y todos conociéndonos, ubicándonos ahí. O sea, la verdad ese fue el proceso. Oye, pero Préndeme no era un casting cualquiera, porque, por ejemplo, tú entrabas a hacer el papel de Nathan. Ajá. Y había que tener la voz. Había que tener todo. Ajá. Y las ganas de no ir al baño mientras estás... Sí. Porque no sales del escenario. No sale ni Entonces, o sea, tú cuando dices, a ver, tengo que tener este rango de voz, tú dijiste, sí lo hago. Sí lo logro, sí puedo. Pues fue un proceso bien complejo porque con Compréndeme me pasó algo que fue ir de 0 a 100 en cuestión de meses. Porque es curioso porque yo cuando recibí un callback de Préndeme, yo no iba para Nathan. A mí me dieron callback de Richard, exacto. Entonces fue muy curioso ya después terminar en el papel de Nathan, terminar de estudiar la obra, ver todo el proceso que llevaba, porque es un reto actoral y vocal enorme. Préndeme creo que es de las obras más retadoras que he visto y que he actuado en mi vida. Y la verdad fue un proceso de decir, claro que puedo hacerlo. ¿Me va a costar trabajo? Sí, pero qué bueno que me va a costar trabajo, porque eso implica el hecho de retarte a ti como profesional y como actor. Y decir, ¿sabes qué? Soy capaz de hacer esto, y soy capaz de hacer esto, ¿qué no soy capaz de hacer? Vamos a retomar un poquito más adelante, Préndeme, porque no es lo mismo ser Nathan a ser Richard. Sí, claro. Entonces claro. Lo vamos a retomar un poquito más. Tú hablabas hace un momento Sí. de que tuviste 5 meses sin proyecto. Sí. Puede haber un joven rebelde por ahí en una familia que se quiere dedicar a la actuación. Ajá. Como actor de teatro. Bueno, has hecho otros proyectos, pero enfoquémonos nada más al teatro. ¿Se puede vivir en este país, en México, siendo actor de teatro?
¿Qué le dirías tú a un joven inquieto, rebelde, que le diga a sus papás, no quiero estudiar esto, quiero irme por acá? Ok. Pues creo que realmente, mira, soy muy partidario de que todo lo que tú te propongas, independientemente de, claro, hay muchos factores, son las oportunidades, son el área de trabajo, de dónde vienes, a dónde vas, todo, implica todo. Pero creo que si mantienes la constancia, la disciplina y te vas yendo por donde tienes que ir, claro que lo puedes lograr. A corto o largo plazo, creo que realmente las oportunidades que se le dan a cada uno son muy distintas. Depende mucho de cómo seas como persona, de dónde vengas, a dónde vas y qué es lo que vas a decidir hacer con tu vida. Entonces, nada está escrito. No puedo asegurar nada porque realmente creo que en esta época de la vida, creo que nada te asegura nada, pero creo que sí soy muy partidario de que si al menos nada te va a asegurar nada, pues al menos dedícate a lo que más te apasione, a lo que más te guste. Claro. Oye, hace unos días tuvimos aquí a Ricardo Ian. La visión de él como productor pues es muy distinta a tu visión como escritor, actor. ¿Qué tan difícil ha sido el camino para llegar a las grandes obras musicales o no dramáticas a nivel comercial? Ok. No te voy a negar, es un reto muy grande, porque implica muchas cosas que a veces tú tienes que hacer que tal vez no te vayan a gustar mucho. Muchas veces creo que implica el hecho de a veces sacrificar cosas que tú crees. Tienes que aprender a ser una persona muy abierta en todos los factores, aprender a recibir crítica, aprender a recibir retroalimentación, saber que vas a estar en el ojo público, que todo el mundo te está viendo constantemente. Y son cosas con las que tienes que tener el estómago y la mente para lidiar, porque muchas veces es muy complicado y naturalmente somos sensibles. O sea, somos actores, somos sensibles, tenemos que ser empáticos y sensibles. Entonces, la verdad yo he tenido la fortuna de en el proceso conocer gente muy buena, muy talentosa, que me ha ayudado mucho en el camino, que me han retroalimentado muy bien y que han creído en mí. Entonces, yo no sé dónde estaría si no hubiera conocido a esas personas que me dijeron, estás bien, vas bien, no te agobies porque vas bien. Creo que muchas veces estamos muy preocupados por qué van a decir de mí, qué va a pasar de mí, si alguien va a darme una mala crítica, si alguien va a darme una buena crítica, si desafiné en esto, si no actúe bien aquí, pasa. En el teatro todo pasa en el instante. A veces llegas enfermo, a veces llegas triste, a veces llegas enojado, o sea, todo puede variar. Al fin y al cabo, creo que el teatro es tan humano como el mismo humano. O sea, literalmente todo lo que pasa ahí en escena es una representación de lo que estás viviendo y lo que viviste. Fíjate que me fascinó lo que acabas de decir, que el teatro es tan humano como un ser humano. Porque yo creo que sí, porque eso es lo que le da vida al teatro, porque eso es lo que te hace vibrar como actor y eso es lo que te hace vibrar como público. Sí, claro. Como público también. Y hablabas del compañerismo, que tú tienes la suerte de haberte topado con gente que te ha podido decir, en esto vas bien, a lo mejor en esto nada más haz esto otro, ¿no? Esa suerte tú la has tenido. Pero en términos generales, en el ámbito teatral, ¿qué tal es el compañerismo? ¿Qué es más? El compañerismo. Tú has tenido suerte, ya no lo dijiste, pero en general es más la envidia, es más el compañerismo, es más el espíritu de competitividad. ¿Qué es más en el ámbito teatral? A nivel de actores. A nivel de actores creo que hay un balance muy grande. Ajá. Tanto vas a encontrar competencia todo el tiempo, como puedes encontrar personas con las que puedes unirte y trabajar. O sea, yo tuve, por ejemplo, la fortuna de encontrarme a personas como Gonzalo, como un ejemplo. Pero así como te encuentras personas como Gonzalo, de repente puedes entrar a un casting y todo el mundo te va a ver con una cara de, a lo mejor este güey me va a robar el trabajo. Así como tú mismo puedes decir, esta persona me va a robar el trabajo, es una competencia para mí. Estamos en constante competencia y eso puede llegar a también constantemente estar en tensión. Claro.
y es algo natural también. O sea, al fin y al cabo creo que pues todos estamos aquí por lo mismo, ¿no? O sea, es de, te encuentras a un actor en un casting y pues sí, los dos están por la misma situación. Claro. Oye, cuando yo llegué, vamos a hablar un poquito de Préndeme. Cuando yo llegué a Préndeme, yo acababa de ver a Gonzalo con Lucía Méndez como bailarín. Sí. Algo que hizo Lucía Méndez. Sí. No me acuerdo cuál era el nombre. Después sale anunciado en Préndeme. Cuando yo voy al teatro a ver a Préndeme, yo iba para ver a Gonzalo. Ajá. El día yo no sabía que alternaban funciones. Entonces el día que yo llego me topo con Johnny y con un Luis. Entonces me entra un espíritu de cierta decepción porque pues no era, o sea, si yo hubiera sabido desde el principio pues me voy a la función de Gonzalo, pero bueno, Ok. salgo del teatro y me fascinó verlos. Y entonces había una promoción que creo que 150 pesos si comprabas ese día tu boleto. Entonces, en el ir saliendo, le digo a la persona que me acompañaba, oye, pero yo no venía por estos actores, yo venía para ver a Gonzalo. Entonces, pues ahorita está la promoción, vamos a comprar el boleto. Y me paro, entonces, alguien del equipo comenta, ¿qué les pareció la función con Luis y con Jenny? Y la gente, no, pues muy bien, por eso estamos comprando ahorita el otro boleto para ver al otro elenco. Y alguien comenta del equipo, dice, pues es que el otro equipo está mejor. Órale. O sea, tú y Gonzalo. ¿Por qué lo platico? Porque ahí va mi pregunta. Este espíritu de competitividad, de rivalidad sana, porque puede ser rivalidad sana, Claro. lo tuvieron en Préndeme. O sea, estos dos elencos lo vivieron, lo experimentaron como vamos a hacerlo, vamos a dar una mejor función que ellos. Pues realmente creo que en cuestión justo sana de decir, ok, a veces tocaban funciones donde, por ejemplo, yo iba a ver a Johnny y a Luis, por dar un ejemplo, ¿no? O Johnny iba a verme a mí y a Gonzalo, o Luis iba a vernos a Pero es que nosotros. Johnny era hasta acomodador de lugares. Me acuerdo una vez que llegamos y iba con un chico que me acompañó ese día y yo tengo la costumbre de darle propina a la gente que nos acomoda. Claro. Entonces la paso al chico y le da 20 pesos a Johnny. Entonces Johnny se queda así como, bueno, y me dice este chico como que no le gustaron los 20 pesos. Digo, no, más bien es que él actúa. Entonces le ha de haber hecho raro haber recibido. Claro. Pero a ver, vamos a la pregunta. Sí, o sea, mira, yo, por como yo lo veo, la verdad, en cuestión personal, y me pasó con John y con Nelson, que fueron personas con las que yo alterné personaje en su momento, que era ir a verlos a ellos, y más que sentir como de, ay, lo está haciendo mejor que yo, no, era más bien como decir, ok, él lo está llevando por este lado, lo guardo en mi cabeza y tal vez pueda hacer algo que complemente lo que yo estoy haciendo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, creo que era una competencia sana en el sentido de decir, ok, me gusta por dónde estás llevando, o tal vez no me gusta por dónde estás llevando, pero puedo llegar y decirte. Al fin y al cabo, creo que algo muy interesante es, y eso lo platiqué de hecho una vez con ellos, de hecho lo platiqué con ellos, que es de, creo que aquí ya, en el momento en que ya estamos aquí, que ya pasó el casting, que ya pasó el callback, no somos competencia, somos equipo. Claro. Bueno, ¿sabes? Sí, no. O sea, sí, Claro, no, claro. porque no se lo pude preguntar a Ricardo, pero a ver, de pronto llega, o sea, que con Johnny, porque tú hacías el mismo personaje que Johnny, que pues al final fueron el elenco original, pero de pronto entra un Nelson, que Nelson viene con una cuestión de televisión, un reality show, de otra nacionalidad. Entonces llega un Nelson, ahí no sentiste así como decir, o sea, tal vez a Johnny dices, bueno, pues es mi compañero, ¿no? Pero Nelson no, o sea, ahí no te pasó el decir, ¿cómo Nelson? Ya Pues diste sí, a entender o sea, que sí. sí, o sea, a ver, creo que fue difícil al principio, porque digo, claro, yo al principio no sabía de dónde venía, o sea, por qué la decisión, ¿me explico? O sea, sí fue como para mí un impacto muy grande, porque después de haber tenido una temporada muy larga,
Y buena. y buena, y de repente de golpe hacer un switch, para mí fue un golpe muy impactante, porque fue de, híjole, tal vez no llegué a lo que ellos querían, ¿sabes? Es cuestionarte el sentido de decir, a lo mejor y no hice lo suficiente como para quedarme con el papel, a lo mejor y no hice esto. Ya luego con el tiempo lo fui entendiendo y dije, ok, es que también vamos a ser en cuestión realistas, ¿no? O sea, Nelson como actor y como artista es una persona que, aparte de ser muy buena en lo que hace, también llama mucho a la gente. Tiene un grupo de fans, ya tiene un nombre, tiene un renombre ya muy grande en escena. Entonces también por esa cuestión para la obra es algo mucho que también aporta mucho, que también fue necesario, que también creo que fue un punch extra que necesitaba la obra en ese sentido. Claro, eso también muchas veces yo me hice preguntar como, ok, ¿qué puedo yo hacer para no quedarme atrás? ¿No? Como actor, porque pues obviamente es una constante, tienes que estar en constante evolución como actor porque no sabes en cualquier momento, siempre va a haber alguien que va a llegar y tal vez esté en un escalón arriba de ti, independientemente del talento o de la fama, o sea, por X o Y razón, y no lo digo nada más emprende, me pasan muchas producciones en donde dices, ok, ¿qué puedo yo hacer como actor para tampoco yo quedarme atrás? Porque sí es una constante evolución, ¿sabes? Pero te dolió. En su momento sí. Porque tú ves que continúa aún usando Haga. Tú ves que a mí me tocó el proceso en donde termina la primera temporada Luis y yo lo empiezo a contratar. Entonces, pues en el estar en camerinos y pues yo le hacía muchas preguntas a Luis, ¿no? Entonces, pero Luis continúa Gonzalo, pero los dos Nathan se van y entra Nelson. Tú como público, pues sí dices, esto es mercadotecnia. Digo, Nelson tiene un gran talento porque realmente cuando yo lo vi, dije, pues sí le llegó el papel, ¿no? Entonces, pero te dolió. Sí, o sea, creo que es algo que naturalmente pega. ¿Y lo trabajaste con el productor o no? ¿Se lo llegaste a platicar al productor? O sea, sí fue algo que sí llegué a platicar, sí llegué a preguntar también, porque también algo muy importante que tuvo Emprendeme también fue la confianza de llegar y decir, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué se puede hacer? Y creo que ya después yo me tranquilicé mucho porque pude yo darle entender como el por qué. Y aparte decir, ok, tal vez este no es el fin de esto, puedo seguir trabajando y en vez de yo quedarme encerrado en es que a mí me cambiaron por alguien más bien decir, no, a ver, si ya llegó alguien más, ¿qué puedo yo aportar extra? Y decir, aquí también tengo un lugar, ¿sabes? Nos vamos a ir ahorita a un corte, Okay. pero te quiero hacer la segunda pregunta. Olvídate de lo que acabamos de hablar de Emprender. No existió eso. ¿Cuántas veces te han dicho no a un proyecto al que le echaste muchas ganas en el casting? What? Yo creo que fácil ya van unas 15 veces. Fácil. ¿Y cómo lo superas? Tienes que aprender a aceptar el rechazo. Al principio sí era un dramón, o sea, al principio que me dijeran no, para mí era, no manches, o sea, duele. Te pega en el ego, te pega en lo profesional, te pega en todo y dices no. Pero conforme va pasando el tiempo, el recibir un no se vuelve hasta incluso más fácil que aceptar un sí. Uh-huh. Y eso es lo interesante, porque yo ya cuando me dicen no es de, ok, ahora puedo hacer esto, ¿sabes? Es aprender a aceptarlo y decir, ok, va, no me quieres aquí, está bien, no pasa nada, me voy para otro lado. Creo que es lo principal que también como actor uno tiene que aprender a lidiar con el no más que con el sí, porque el no va a existir el doble que el sí todo el tiempo, todo el tiempo. Muy bien, Peter, pues vámonos a una breve pausa. Okay. Tómate tu cerveza y regresamos.
Muy bien, estamos de regreso con unas ricas cervezas. Estas son Báltica, pero cuando ustedes vengan a este lugar, pidan las San Peters. Desgraciadamente hoy no hubo San Peters. Hoy no hubo, pero esta está buena, ¿eh? Pero en Está mi muy cumpleaños lo de San Peters. rica. Mire, Peter, a ver, ya platicaste, ahorita vamos a entrar, ya hablamos de Préndeme, pero ahorita vamos a entrar un poquito más. Ya platicaste de cómo te llega la propuesta, a través de quién te llega la propuesta de Préndeme, que tú ibas para el papel de Richard, no tanto para el de Nathan, al final te quedas con Nathan. ¿Eso te causó alguna crisis o dijiste, ya estoy en el proyecto? No, de hecho fue muy sorpresivo y fue muy bonito. O sea, creo que en ese momento realmente no me era indiferente qué personaje yo iba a ser, porque los dos personajes son muy, muy interesantes. Son muy diferentes uno del otro. Sí. O sea, uno es caos, otro es orden, o sea, son como un yin y un yang, y los dos funcionan, o sea, uno no funciona sin el otro, entonces creo que en esa cuestión yo estaba muy feliz de ser Nathan también. O sea, creo que fue un retote e inclusive lo disfruté mucho. O sea, creo que sí fue una sorpresa, pero en el buen sentido de la palabra. Estoy de acuerdo contigo en que los dos personajes llevan el 50 y el 50. Uno como espectador puede decir llevan el 50 y el 50. Claro. Pero en términos de trabajo, de producción y de actuación, uno de los dos personajes tiene que ser más fuerte que el otro. Claro. Para ti, ¿cuál es el más fuerte? Pero más fuerte en producción. En cuestión de producción. Ajá, o sea, ¿qué personaje es más reto para ti como actor? Los dos son, te repito, 50 y 50 como espectador. Pero ya como actor, ¿cuál de los dos, Richard o Nathan, requiere de más trabajo? ¿Cuál es un reto mayor de ambos personajes? Como en toda relación siempre hay alguien que es... Sí, claro. Aquí es lo mismo. Mira, creo que es difícil responder cuál es más, porque realmente te digo, como son personajes muy distintos, uno se trabaja desde la introspección y otro se trabaja desde desde el exterior. O sea, Richard es un personaje que por fuera es muy, muy explosivo. Es un personaje que se maneja por la explosividad, por lo que los pensamientos le dicen, él en frega se dirige y lo hace. Nathan no, Nathan se va por abajo. Es alguien introspectivo, es alguien que recibe la información, acata y con la pura expresión te lo dice. Y la manipula. Y es lo que se va maquinando poco a poco. O sea, si tú prestas en la escena a Nathan atención, ves cómo él también va maquinando todo, pero él no te lo va a soltar. En cambio, Richard sí. Richard, cada cosa que se le ocurre, la hace. Entonces, en cuanto a cuestión actoral, creo que depende mucho del actor en sí. Depende mucho cómo funciona el actor, para dónde lo va a llevar. Pero da la casualidad que ahorita el actor en sí, el único en todas estas temporadas que va a jugar los dos roles, eres tú. Tú ya fuiste Nathan, ahora vas a ser Richard. A ti como actor, ¿cuál de los dos te implica más reto? Ya es un reto que hagas los dos. Sí. O sea, ya es un reto que hagas totalmente. los dos. Pero pongamos que no hubieras hecho a Nathan y te acaba de llegar el libreto. ¿Cuál es más reto para ti? Híjole, ok. A mí. Un reto más grande creo que sí fue a Nathan. Porque Nathan es un personaje 180 grados totalmente diferente a mí. No me respondas, porque sí viene esa pregunta. Ok. Pero después de esta, a ver. Entonces, para ti, Nathan puede ser un reto mayor. Te tardaste en definirlo. Sí, un poco. Pero como público, uno está acostumbrado a verte como Nathan. Claro.
Una cosa es lo que tú sientas como actor, en tu espíritu, lo digo en buen sentido porque el actor es narcisista. Entonces, en tu espíritu narcisista de actor, puedes decir, bueno, es que los dos son un reto, bla, 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 bla. Pero el público es otra cosa. Sí, Y el público te ha visto como Nathan. ¿Cómo puedes vencer ese espíritu narcisista de actor y que el público te vea y lo convenzas de que no eres Nathan, ahora eres Richard? yo creo que el reto más grande es justo que ahí verdaderamente nace y se personifica tal cual lo que es el actor en sí. O sea, el verdadero reto para mí justo es eso. La gente está acostumbrada a verme en Nathan. ¿Qué van a ver de Richard? Y esa es la cuestión más importante. Conmigo no vas a ver un Daniel 2.0, ni un Luis 2.0, ni un Gonzalo 2.0, ni un Nathan 2.0, nada. No. Richard es un personaje que en cuestión de personalidad tal cual es más explosivo. Se explora en cuestión del caos. Yo como persona y yo como actor, para mí significa un reto, sí, desvincularme de todo lo que hice de Nathan, pero a la vez, como ya entiendo el personaje de Nathan, eso me da más juego con el personaje de Richard. Y así yo, independientemente de cuál sea más complicado de realizar, puedo magnificar al personaje de Richard. Yo creo que has dicho algo muy sabio y muy inteligente. O sea, entonces es un complemento. Tú tienes, sí, o sea, como conoces a Nathan, tienes todas las armas para verdaderamente manipular a Nathan. Exactamente. Ok, ahora sí vamos al tema que te interrumpí. Tú decías que tú como persona eres muy diferente a Richard, A Nathan. a Nathan. Bueno, a ver, tú como persona, no como actor, no Sí, como sí, miembro del equipo, No, como no, actor, para como nada. persona, Sí. ¿qué piensas de la temática de Préndeme? La temática de Préndeme creo que para mí es, en muchas cuestiones, tanto sociales como románticas, hasta políticas, podría decirlo. Creo que es un tema que se debe acatar y que es muy importante de mencionar porque vivimos en una época donde todo lo mediático es instantáneo, donde cada voz se está levantando y cada voz se levanta cada vez más rápido. Y eso es muy importante también en una sociedad donde cada vez todo es más indiferente. Porque como todo es tan instantáneo, como ya toda la información nos llega así, ya no retenemos nada. Entonces la gente ya no le interesa ver las luchas sociales, ya no les interesa ver lo que está pasando realmente, ni prestarle atención. Y obras como Préndeme, que justo está basada en hechos reales, que es una historia en donde se habla mucho de las relaciones humanas, que tal cual se habla del hecho de que dos hombres se desean, pero a la vez también están tan retenidos socialmente por una época que es 1924. Imagínate, Sí, y sigue siendo, y lo sigue siendo, pero imagínate, o sea, en un mundo donde tú no puedes decir quiero a esta persona, quiero estar con esa persona, en un mundo donde tú no puedes hablar de lo que sientes por alguien por el simple hecho de decir ¿qué tal si me juzgan? ¿Qué tal si me matan? Creo que es muy importante agarrar esos temas, retratarlos y decir, ¿sabes qué? Esto existe. Y si esto no se habla, todo esto también puede pasar. Ok, Préndeme también toma otro tema muy importante, que es realmente el tema del el deseo más primitivo del ser humano. Como nosotros estamos constantemente buscar llenar un vacío. ¿Qué es lo que pasa con el personaje de Richard? Él está en constante necesidad de llenar un vacío que viene de familia, un vacío donde, ok, tiene todo y a la vez no tiene nada porque su papá no lo quiere, porque tal vez no es lo que su hermano es, porque tal vez nada de lo que es suficiente. Entonces, para él lo que más le hace sentido es ahogarse en su egocentrismo y decir, ok, encontré algo de dónde agarrarme, sé a dónde lo puedo llevar. Y el personaje de Nathan. ¿Tú crees que Richard, ahora que vas a jugar en los dos roles, Sí.
¿Tú crees que Richard sí amaba a Nathan? Yo creo que tal vez no identificaba eso. Richard es un personaje que no se guiaba porque no sabía cómo, no se guiaba por el amor, se guiaba por el llenar un vacío, pero inconscientemente necesitaba a Nathan. Pero lo que lo llena, bueno, termina porque creo que sí vas para allá. Él necesitaba a Nathan. Ajá. Él no hubiera hecho ninguna de las cosas que hizo si no hubiera tenido a Nathan de su lado. Y él estaba seguro que Nathan le era devoto a él. Y de alguna manera, Richard también le era devoto a Nathan. Entonces, en su manera más retorcida, decir lo necesito era una manera de decir lo quiero, pero no sabía cómo. Entonces, al no saber cómo hacerlo, pues no sabes cómo ponerlo en práctica. Pues mira, ahora va más personal el asunto. ¿Conoces parejas en esa situación o tú has estado en esa situación? Mira, creo que he conocido a muchas parejas que están o estuvieron en una situación así, que llega a un punto de autodestrucción mutua muy grande. Yo estuve en esa situación también muchas veces. ¿A qué edad? Cuando yo estuve en esa situación tenía 21 años. Poquito, Hace a poco, la vuelta de la esquina. realmente hace como 3 años casi, aprox, como 2 años y medio, por ahí decir. Y fue una situación donde yo viví muchas cosas a tal punto de decir, tengo que cuidar a esta persona, pero ya no sé cómo hacerlo porque esta persona no me deja. ¿Sabes? O sea, era una situación tan autodestructiva porque me hacía tanto daño, pero a la vez era de pensar, estoy 2 segundos con esta persona y soy feliz, pero todo lo demás era horrible. Entonces tú dices, ¿cómo funciona esto? Entonces sí, creo que hay relaciones que a veces son tan destructivas, pero quieres tanto a esa persona que no te das cuenta. Y a veces no es culpa ni de uno ni del otro, a veces simplemente es porque no sabes cómo hacerlo. Para terminar, Peter, ¿qué le recomiendas tú a personas que vivan una situación como la que presenta Prende? Okay. Bueno, no llegar al grado de lo que... Sí, claro, no llegar al... Pero ese ya, punto, ya la codependencia, la manipulación, que tú y que además yo quería humanizar en tu persona las preguntas anteriores para que llegáramos a este punto. O sea, claro. ¿Tú qué le puedes decir a alguien que está viviendo esa situación? Ok. Pues mira, creo que lo más importante que puedo yo comentarle a una persona que está viviendo una situación así es que hay que también aprender a verse a sí mismo en el espejo. Creo que llegas a un punto a veces que estás tan en automático que te ves al espejo y ni siquiera prestas atención porque tienes a esa persona ahí, ¿sabes? Entonces, lo que yo puedo recomendar cuando llegas a una situación tan autodestructiva, a una relación tan codependiente, es pararte en el espejo, mirarte a ti mismo, pero mirarte bien y decirte a ti mismo, ¿me gusta lo que estoy viendo? ¿Me siento orgulloso de la persona que estoy viendo? Y también cuestionar el hecho de que, ok, no hay blancos y negros aquí, hay un tono de grises muy grande. Puedes querer muchísimo a esa persona y no dejar de quererla, pero puedes llegar al punto de decir, pero esta persona me hace bien a mí, y preguntarte eso también. Creo que lo más importante que puedes hacer en este tipo de situaciones es frenar un poco la codependencia, entrar en tu sí y preguntarte a ti mismo cómo estás ahí dentro. Y si de plano no lo encuentras, buscar ayuda. Muy bien, Peter. Autopromuévete. Invita a la gente que vayan a ver Prende. Y mira, los quiero invitar a partir de este 2 de marzo a las 8:45 de la noche en el Teatro Milán.
los quiero invitar a ustedes a verme en Préndeme el Musical, que si ya me vieron de Nathan, bueno, ni se preocupen porque ahora me van a ver de Richard Loeb ardiendo el escenario con Nelson Carreras, así que ustedes tranquilos que van a ver una obra totalmente diferente, van a ver un personaje muy nuevo y nada, los invito para que vengan. Muy bien, ahí tenemos la invitación. No sé, a mí sí se me hace muy interesante después de haber visto a Peter como Nathan. Sí tengo la espinita, hasta el morbo de ver cómo es Peter de Richard. Y pues bueno, ya saben ustedes, seguimos aquí y es un musical que no se pueden perder. O sea, lo tienen que ver. Yo he asimilado este musical como la época del cine de oro de México, ¿no? Tal cual, sí. Vale la pena, está cuidadísimo, o sea, es una joya que ustedes no se pueden perder. Así que, bueno, hemos hablado de Préndeme hoy con Peter y nos vemos en el próximo podcast.